Principios básicos de la mecánica de suelos, capítulo 7. Flujo de agua en los suelos, flujo unidimensional. Es de suma importancia conocer cómo fluye el agua en los suelos y los efectos que el flujo causa en el comportamiento general de la masa del suelo, pues se debe analizar la velocidad con la que fluye el agua dentro del suelo, las fugas presentes, el asentamiento por consolidación y el tiempo que genera el proceso, las variaciones de resistencia del suelo, entre otros. Tipos de flujo. Flujo laminar. Las láminas de agua permanecen sin cortarse ni cruzarse a lo largo de la longitud de recorrido. Flujo turbulento. Ocurre cuando las condiciones anteriores no se cumplen debido a que se presentan con velocidades de filtración altas. Flujo no establecido. Flujo variable que implica un cambio de volumen del suelo y es en función del tiempo. Flujo establecido o estacionario. Es un flujo constante y no conlleva disminución de volumen del suelo, no es en función del tiempo. Flujo unidimensional. Cargas de agua. En el estudio del flujo de fluidos es conveniente expresar la energía, tanto potencial como cinética generada por el flujo, en términos de cargas o alturas, o más comúnmente denominadas cabezas. Las cabezas a considerar en estudio son carga o cabeza de posición, carga o cabeza de presión, carga o cabeza de velocidad y carga o cabeza total. Ley de Darcy. Describe, con base en experimentos de laboratorio, las características del movimiento del agua a través de un medio poroso. La ley de Darcy es válida en un medio saturado continuo, homogéneo e isótropo y cuando las fuerzas inerciales son despreciables. Coeficiente de permeabilidad K. Representa la mayor o menor velocidad con la que el agua puede fluir a través de un suelo. La permeabilidad es una propiedad de cada suelo y depende de muchos factores, entre estos el tamaño y forma de los poros, el grado de saturación, las características del fluido, la relación del suelo, la composición mineralógica, entre otros. Determinación del coeficiente de permeabilidad. Esto se puede realizar por medio de ensayos de laboratorio o por medio de pruebas de campo. Entre las pruebas de laboratorio se pueden dividir en dos: las directas, donde su objetivo primordial es determinar el coeficiente de permeabilidad, y las indirectas, donde su objetivo principal es determinar otro parámetro, pero indirectamente se permite encontrar el valor de K. Fuerza de filtración. El agua al fluir a través de una masa de suelo pierde energía debido a la fricción del agua con las partículas del suelo, generándose un gradiente hidráulico. La altura diferencial de las presiones produce una fuerza entre los granos del suelo en dirección del flujo. Esta acumulación de presión se llama fuerza de filtración. Sifonamiento o ebullición. Es el estado en el que el suelo sin cohesión pierde su resistencia debido al flujo ascensional del agua que anula las presiones efectivas. A medida que se aumentan el gradiente hidráulico, las fuerzas de filtración se van incrementando también hasta llegar al momento en que éstas alcanzan o igualan el peso del suelo sumergido, lo cual producirá un burbujeo en la superficie conocido como ebullición de los suelos. Este problema es más común en suelos arenosos. Suelos dispersivos. Existe en la naturaleza suelos altamente erosionables, denominados suelos dispersivos. Estos suelos se caracterizan por tener un contenido de sodio disuelto en el agua de los poros superior al de otros suelos. En este tipo de suelos, las partículas individuales de arcilla se van en suspensión prácticamente en aguas tranquilas, es decir, que no requiere como en otros suelos que el agua alcance cierta velocidad para que se inicie el proceso de erosión. Suelos colapsables. Son aquellos suelos que experimentan una importante disminución de volumen cuando se saturan, aunque no se les aplique cargas adicionales. Los suelos que experimentan este tipo de comportamiento son las arenas, los limos y las arcillas. Generalmente son los suelos de origen eloico, coluvial o aluvial. Las estructuras sobre este tipo de suelos requieren cimentaciones especiales, generalmente pilotes o caizos. Instrumentación de campo para determinar la presión de agua en el suelo. Es de suma importancia encontrar dicha presión. Para ello, los piezómetros más utilizados son el piezómetro de tubo abierto y el piezómetro cerrado de diafragma. Flujo de agua en suelos parcialmente saturados. Tanto en suelos saturados como en suelos no saturados, el flujo de agua ocurre desde puntos de mayor energía total a puntos de menor energía total, es decir, en sentidos de las pérdidas. A medida que el suelo está menos saturado o pierde saturación, el aire reemplaza el agua de los poros más grandes y el flujo se efectúa por los poros más pequeños, incrementándose la tortuosidad del flujo de agua.
donde ésta solo fluye a través de los poros con agua, y los poros con aire son canales no conductores de flujo de agua.